Este es nuestro ministerio INJIM, y para todos los que nos ven en línea, pueden ir a nuestra website injim.tv y pueden encontrar todos nuestros entrenamientos. Y acuérdense de imprimir este folleto en nuestra website INJIM. Y acuérdense que estamos con la serie Persistencia, ¿verdad? Y esta es nuestra tercera semana con la serie Persistencia. Nuestro tema de esta semana es pelee por la vida aunque no tenga sentido. Ese es el tema que vamos a desarrollar esta semana. Estamos en la semana número 41 del año. El año tiene 52 semanas y básicamente ya nos quedan pocas semanas para que termine este año, el año 2017. Vamos a entrar con nuestro tema, pelee por la vida aunque no tenga sentido. Pelee por su matrimonio, pelee por la vida. Y eso es lo que vamos a desarrollar esta noche. Estuvimos hablando de lo que es una conmoción, de lo que es el dolor, y ahora vamos a hablar de lo que es una pelea. Estamos hablando de persistir en nuestra vida. Saben, en el mundo nos esforzamos, pero la vida es difícil. Abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y acuérdense, lo que está en su folleto y lo que aparece en esta pantalla en la línea es lo que ustedes van a escribir. ¿Ok? Lo que aparece en su folleto en línea y lo que aparece en la pantalla es lo que van a escribir. Dice Génesis 3, 17, por tu culpa toda tu vida pelearás. La vida, jóvenes, para que lo entiendan desde ahorita, y no cuando tengan 80 años. Si lo entienden ahorita, el resultado de su vida va a ser mejor. En la vida, peleas de tres maneras. Peleas contra los demás, peleas contra ti mismo y peleas contra Dios. Y uno de los grandes personajes que nosotros vamos a encontrar en la Biblia es Job, ¿verdad? Este es un ejemplo que nos va a dar este hombre, Jacob, en la Biblia, acerca de cómo él peleaba con muchas otras personas. Él tenía 2 esposas, y con estas 2 esposas nos va a dar un ejemplo de cómo Jacob, él peleaba. Pero si ustedes quieren ver por qué no es correcto la poligamía, ¿verdad? En ese caso, Jacob tenía 2 esposas. Pueden ir a Génesis capítulo 30. ¿Sabes? Este hombre, Jacob, en la Biblia, él tuvo pleitos o peleas con sus parientes, por celos, por engaños, tuvo pleitos con sus 12 hijos. Básicamente, la familia de Jacob era una familia disfuncional por el favoritismo. A mami le agradaba uno y a papi le agradaba otro, y todo esto creaba conflictos dentro de la familia de Jacob. ¿Saben? Cuando lo aplicamos a nuestra vida, para los que nos ven en línea, nosotros luchamos con nosotros mismos. Y la batalla más grande no está lo que están haciendo los políticos, ni lo que están haciendo aquellos países, ni lo que está haciendo X cosa. La batalla más grande es la lucha interna en nosotros. ¿Y saben con qué luchamos? Con nuestros miedos. Luchamos con nuestros defectos, luchamos con nuestras tentaciones, con nuestras inseguridades, con nuestra culpa, con nuestros resentimientos, con nuestras debilidades, con nuestro pecado, con nuestras adicciones. Nosotros luchamos. En Romanos capítulo 7, versículo del 15 al versículo 23, versículo del 15 al 23, dice la Escritura: Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo hago. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente.
Aquí está hablando el apóstol Pablo de que hay un pleito interior, matrimonios. Antes de que nos empecemos a pelear las parejas por fuera, el problema está adentro de ti, está dentro de usted. Antes de que empieces a pelearte con los hijos, el problema es interno. ¿Saben cuál es la pelea más grande en la vida de todos? La que ustedes y yo tenemos contra Dios. Esa es la pelea más grande. Y peleamos con Dios todo el tiempo. ¿Se te ha dado cuenta o no? La mayor pelea, cuando te peleas con otras personas, contigo mismo, tiene sus raíces en una pelea con Dios. ¿Por qué peleamos con Dios? ¿Sí te has preguntado? Y podemos ver varias razones por qué peleamos con Dios. Peleamos con Dios por diferentes razones, diferentes maneras. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3 dice, cuando se hizo hombre, luchó con Dios. Este hombre Jacob, en la Biblia, era un hombre que él, desde que estaba en el vientre de su madre, Jacob se peleó con su hermano. Era un peleonero desde el vientre de su madre. Jacob, ese era su vida. Él peleaba con otras personas. Ese fue Jacob. En Génesis capítulo 32, versículo en adelante dice, Jacob tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Y dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Podemos ver a un hombre que no está ganando la pelea en este caso. Está en una pelea sin salida. A lo mejor usted está en una pelea como ese hombre. A lo mejor estás en una pelea en la misma situación como él. Una pelea que no tiene salida. Pero hay una lección muy importante aquí. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Saben? A Dios le encanta cuando peleamos con Él. ¿Saben? A lo mejor algunos de ustedes ahorita en este momento están con una pelea con Dios. ¿Por qué a Dios le encanta cuando peleamos con Él? Porque lo opuesto es alejarte de Dios, es escapar de Dios, es evadir a Dios, es huir de Dios. Y eso era exactamente lo que Jacob estaba haciendo. Él peleaba con sus hermanos, él peleó con sus esposas, él peleó con sus parientes. Y es exactamente lo que muchos de ustedes o otras personas están haciendo, están huyendo de Dios. ¿Saben qué es lo que hacía Jacob? Huía de todos los problemas. Trataba de manipular a todas las personas. Él quería hacer que las cosas fueran a su manera. Él trataba de controlar todo. Él trataba de controlar a su hermano, a su tío, a su familia. Era un manipulador Jacob. Pero Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Y aquí es el cambio en la vida de Jacob. Cuando Dios le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas? Él está diciendo, Jacob, ¿te das cuenta que tú eres el problema? ¿Por qué no te rindes, Jacob? ¿Por qué todavía continúas controlando tu vida y queriendo controlar la vida de los demás? ¿Saben?
Jacob luchaba con Dios. Y esta parte en la historia de Jacob, cuando nosotros luchamos con Dios, Dios le cambió a Jacob de nombre. Se llamaba Jacob, pero se lo cambió a Israel. Israel quiere decir luchas con Dios. Y ustedes pueden ver la nación judía. Su historia se la pasó luchando con Dios. Así que Dios le cambió el nombre a Jacob. El otro significado de Israel también significa príncipe con Dios. Así que en este sentido, Dios le está diciendo a Jacob, ahora tú eres un príncipe con Dios. Y Dios se lo dice a Jacob. ¿Qué le decía Dios a Jacob? Tú solías ser un manipulador, pero ahora vas a ser un príncipe. Solías ser un impostor, pero ahora vas a ser un líder. Podemos cambiar cómo la lucha de Jacob cambia. Hermanos, ¿por qué es importante? Porque cuando Dios quiere trabajar en mi vida, Dios hace un trabajo profundo en mi vida. Nos da una identidad. Él cambia nuestras vidas. Dios es el único que lo puede hacer. Dice más adelante este pasaje, entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservó la vida. Esta es una historia muy importante en la Biblia porque nos enseña cómo luchar con Dios y ganar. Y yo creo que tenemos que saberlo. Porque a través de la vida vamos a ir a través de luchas, de peleas toda la vida. Vamos a perder, vamos a ganar. Pero ¿cómo vas a ir a través de la vida, a través de las peleas con Dios en victorias? Hay un pasaje de la Escritura en el libro de Romanos que leímos. Y vamos a ver esta parte de aquí. Voy a brincarme estas partes, hermanos. Es en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Esta es una forma de oración. Esta es una forma de oración de parte de Pedro. Pero para nosotros poder entender esto, hermanos, nosotros necesitamos entender qué es el lamento. ¿Qué es el lamento? Y vamos a entenderlo de esta manera. El lamento, hermanos, en la Escritura es una queja, pero hay una diferencia entre lamentarte de Dios y lamentarte con Dios. Son dos cosas diferentes. Lamentarme de Dios es cuestionar a Dios. Y lamentarme con Dios es decirle, exteriorizarle mi queja. Quejarme con Dios. Cuando yo voy a la oración y le digo mi lamento, le dices tú en tu oración, en tu oración, le dices a Dios, te quejas con Dios y le puedes decir, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto en mi vida? Dios, ¿por qué no haces algo más en mi vida? Dios, ¿cuándo vas a responder mi oración? Esa es una forma de quejarnos con Dios. Pero para entender este patrón que tenemos en nuestra vida, el patrón bíblico del lamento, también tenemos que apelar. Y esta es la segunda cosa, la cual nosotros tenemos que hacer, es apelar a la naturaleza de Dios. Y tercero, recordar
No solamente quejarme, no solamente apelar, sino recordar que Dios es fiel. Recordar que Dios es verdadero. Ahora, vamos a expresar confianza en la sabiduría de Dios y en las cosas que no comprendemos. Y vamos a entenderlo de esta manera. Número 1, para que lo apunten en sus folletos. Le digo a Dios lo que pienso que es injusto y doloroso. Le digo a Dios lo que pienso que es injusto y que es doloroso. Esta es la primera parte que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestra vida. Cuando estamos en una lucha con Dios y que sus oraciones no son contestadas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando le estoy pidiendo a Dios por un milagro? Le estoy pidiendo a Dios por determinada situación y no sucede. Cuando parece que nada tiene sentido, ¿qué tengo que hacer en mi vida? En vez de darme la media vuelta y alejarme de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es dígale a Dios lo que piensa, si es injusto, si es doloroso. Eso es el principio de un lamento. Y en la Biblia encontramos infinidad de lamentos. Por ejemplo, en Salmos 142, versículos del 1 al 3, dice: clamo al Señor con fuerza, con fuerte voz, le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido. Aquí es David exteriorizando su lamento con Dios. Podemos encontrar en la vida de Job. Podemos ver pasajes en la vida de Amán. Exteriorizando la queja que ellos tienen con Dios. El lamento que ellos le están dirigiendo a Dios. Mi pregunta es, ¿de qué está cansado usted en esta vida? Yo sé que muchos pueden decir, no sé, del trabajo, pero realmente no es el trabajo. ¿Qué es lo que te cansa en esta vida? No necesariamente tiene que ser algo físico. ¿De qué realmente usted está cansada o cansado? Eso es lo que usted tiene que decirle a Dios. La segunda cosa, hermanos, que nosotros tenemos que aprender es que cuando parece que las cosas no tienen sentido, debemos de apelar a la naturaleza de Dios. Cuando leemos en la vida de David, ¿verdad? David puede hablar a la naturaleza de Dios y le dice: Dios, tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres bondadoso, tú eres poderoso, ayúdame. Así es como David apela a la naturaleza de Dios, porque esa es la naturaleza de Dios. En segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 6 al 12, dice la Escritura: Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien les dio para siempre hasta la tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos en la tierra que tú nos diste como herencia, Dios nuestro. ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Nosotros podemos encontrar muchos otros pasajes, pero el Salmo 55, versículo 17, dice: me quejaré, lloraré mañana, tarde y noche, y Él escuchará mi voz.
Cuando parece que las cosas no tienen sentido, hermanos, apelar a la naturaleza de Dios. Abraham lo hizo cuando iba a destruir el Señor a Sodoma y a Gomorra. Él apeló a Dios y le dijo: si hubiera cuántos justos, Señor, no destruyes a Sodoma y Gomorra. La tercera cosa que nosotros debemos hacer cuando estamos en un momento donde parece que las cosas no tienen sentido, parece que nuestro matrimonio no tiene sentido seguir casados, parece que estamos perdiendo el tiempo con nuestros hijos porque no nos hacen caso y hacen lo que les da su gana. Parece como que si la vida no tiene sentido, ¿qué tenemos que hacer? Recordarle a Dios lo que Él ha dicho. Y en el pasaje de Génesis capítulo 32, versículo del 9 al 12 dice: entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor, oh Señor. Te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes. Génesis 32, del 9 al 12. La cuarta cosa que nosotros podemos aprender cuando las cosas no tienen sentido: expresar mi plena confianza en Dios. Saben, cuando usted ve a David en la Biblia, todos los salmos o la mayoría de los salmos terminan sin importar cuánto le prestó a Dios, de su confianza en Dios. David le decía a Dios: Dios, no me gusta esto, pero yo voy a seguir confiando en ti. Señor, no me agradó esto, pero yo sigo confiando en ti. Así es como David termina sus oraciones. Señor, yo confío en tu bondad, yo confío en tu sabiduría, yo confío en tu amor, yo confío en tu plan, incluso en las cosas malas que suceden y que no comprendo. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15 dice: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. ¿Quieren repetir conmigo esa frase todos juntos? Todos juntos. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Todos juntos. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Otra vez. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. No es que seamos suicidas, hermanos. No es que tengamos todo calculado. Nuestro cerebro no es lo suficientemente grande para saber por qué ocurre todo lo que sucede. Este martes voy a tratar de estar con los pastores en Houston y ver qué sucedió ahí entre todas las personas que están ahí en Houston. ¿Usted no piensa que a lo mejor alguien perdió a su padre, perdió a sus hijos? Sí, tuvo que haber pasado. Y por eso yo voy a dejar de confiar en Dios. Por eso yo voy a dejar de creer en Dios. En Habacuc capítulo 3, del 17 al 19 dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. La manera, jóvenes, para que lo aprendamos desde ahorita, la manera de ganar la pelea con Dios es rendirnos.
Matrimonios, ríndanse ante Dios. Si no van a fracasar. Igual manera para los hijos. Ríndanse ante Dios. Ríndanse ante Él. Porque no hay manera de ganarle a Dios. La única manera de ganar la pelea con Dios es rendirnos ante Dios. Rendirme ante todas mis preguntas sin respuestas. Entonces voy a tener la bendición de Dios. Rendirme ante Él, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, entonces voy a obtener la bendición de Dios. No manipulen su matrimonio, no manipulen a sus hijos, no manipulen a nadie. Dejen que Dios dirija sus vidas. ¿Saben? Hasta la arrogancia más grande que hemos llegado en el mundo, que ahora quieren controlar el clima con el mentado global warming, diciéndonos la culpa que tenemos nosotros. Queremos controlar todo, hermanos, queremos manipular todo. No somos dioses. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? Una sociedad que se desintegra. Una sociedad que se está cayendo. No es culpa de Dios. Queremos ser dioses. Ese es el resultado de la vida. En Génesis capítulo 32, versículo 31, el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Saben que la cadera, lo que nos quiere decir este pasaje, cuando Jacob peleó con Dios, Dios le dislocó la cadera, la cadera. Y la cadera es el músculo más fuerte en el cuerpo. Es el más grande. ¿Saben? Cuando peleamos con Dios, Dios toca la parte más fuerte de nosotros. Jacob tenía una historia de ser un correlón. Huía de la responsabilidad, huía de los líos, huía de las luchas que él creaba, se la pasaba corriendo constantemente. Pero un día dijo, voy a arreglar eso, voy a cojear el resto de mi vida. ¿Saben? Basta de correr. Si nosotros estamos huyendo de la vida, estamos huyendo de los problemas, estamos huyendo de la culpabilidad, estamos huyendo de todas las otras cosas, ¿saben? Ríndanse ante Dios. Ríndanse ante Dios, y cuando nos rendimos ante Dios, la vida tiene sentido. Lo que antes no tenía sentido, hoy tiene sentido. Y puse esta fotografía de un hombre levantando una roca en sentido contrario. No tiene sentido. Si usted viene a la iglesia y ha orado a Dios y Dios ha respondido sus oraciones. Si usted ha tenido una vida fiel y recta ante Dios y aún así sigue sufriendo, no se enfoque a entender esta situación. Enfóquese a rendirse ante Dios. Y Jacob lo hizo. Jacob se rindió ante Dios. Y muchas otras personas lo hicieron. ¿No lo quiere hacer usted esta noche?